múltiple switch. La anterior era el for, ¿eh? Acá había un ejemplo del for y habíamos estado viendo todo esto de ejercicio usando la sentencia for. Bueno, el switch. Si ustedes ven a alguien que está queriendo entrar, me avisa, porque yo pierdo ahora la noción, ¿eh? Porque se me va de la pantalla esto de la lista de participantes. No logro todavía anclarla, así que creo que no se puede. O sí, no lo sé. La verdad, no. O sea, cada vez que yo uso el mouse, la lista de participantes se me vuelve. Bueno, acá tengo la estructura de selección múltiple switch. Fíjense, esto es el diagrama de flujo y creo que es bastante ilustrador de cómo funciona. Símbolo de decisión, el rombo. El rectángulo es símbolo de acciones a ejecutar. Hay una variable de selección que el switch usa para ver qué valor tiene. Con qué valor la variable de selección entramos al switch. Y esto son análisis caso por caso de qué valor contiene. Si la variable de selección es igual al caso A, o sea que tiene un valor determinado, supongamos que la letra A, en caso de que valga A, usted evalúa por verdadero o falso. Si es verdadero, entonces usted realiza todas las acciones relacionadas a cuando esa variable de selección valga A. Cuando la ejecuto, acá hay un break. Suspende el break, terminó break y rompe la estructura y sale y se va acá y llega acá al final. O sea, entramos por acá y nos vamos por acá. Ahora, si no recorro este camino lateral del verdadero, es porque ha sido falso. Bueno, entonces me encuentro con otro bloque de decisión, donde ahora me dice si la variable de selección es valor B. Si es verdad, nuevamente se hacen las acciones, pero esta vez referentes al caso B. Cuando se realizaron, break, rompo la estructura y salvo. Ocurra que puede contener la variable y que son de interés de ustedes. Por ejemplo, el switch case es un caso típico para implementar un menú de opciones. Supóngase que usted le da en la pantalla, muestra un menú de 5 opciones y le dice un mensaje: ingrese su opción. Entonces, captura lo que va a ingresar por teclado en una variable. Esa va a ser la variable de selección del switch. Y una vez que usted capturó en esa variable la entrada por teclado del usuario, ahora usted dice: ¿es el valor 1? Si es valor 1, si es verdad, es porque él eligió o seleccionó la opción 1 del menú. Entonces usted realiza todas las acciones necesarias que, digamos, están totalmente unidas a la opción elegida. Si la opción A dice: muéstreme el promedio de nota, usted tomará la nota, sacará el promedio y la mostrará en pantalla. Esas serán todas las acciones referido a la opción 1 que decía promedio. Una vez que lo hizo, rompió y terminó. Entonces después usted, esto estará inserto, esta estructura estará inserto, perdón, estará inserto en un bucle de repetición, donde usted le pondrá nuevamente el menú y le dirá: ingrese su opción, porque la opción 1 ya la realizó. Usted puede tener que seleccionó el 2, entonces el caso 1 no es, el caso 2 sí, y hará las acciones que correspondan a la opción 2. Pero ¿qué pasó si usted no es este caso, no es este caso, sigue con lo falso, no es este caso? ¿Cómo podría darse esa situación? Bueno, en un menú, si estamos tomando como ejemplo un menú de opciones, si yo tenía 5 opciones, el usuario me puso el 6, pero el 6 no existe.
Entonces, no va a ser ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Y voy a llegar acá. Entonces acá realizo acciones por defecto. Si usted arriba a este punto, es porque no se derivó por ninguno de los cases. Entonces, por ejemplo, en el caso del menú, las acciones por default será un mensaje en la pantalla, usted ingresó una opción incorrecta y sale, entonces vuelve a repetir el menú, ingrese su opción. Tendrá que insertar nuevamente la opción. ¿Se entendió? Así funciona el switch case. ¿Alguna pregunta? ¿De No por mi cara? parte. ¿Se pueden realizar acciones adentro de cada case? O sea, no sé, otro programa aparte en cada case, poner un programa. A ver, según lo que usted le llama el programa, en C usted diría funciones. Que todavía no hemos analizado todo, pero el tema funciones es lo que viene, pero usted ya lo ve, que usted usa una función main, o sea, C está orientado a funciones. Usted dentro de la función main, por ejemplo, llama a funciones de biblioteca. Si usted a una función de biblioteca le está llamando otro programa, entonces la respuesta es sí. Ahora, si usted entiende por otra cosa otro programa, me debería aclarar qué entiende usted por otro programa. Porque hasta donde yo lo entiendo, el programa es uno solo. El programa es el que se está ejecutando. El programa es lo que indica main. Desde main usted puede llamar a todas las funciones que quiera. En el Claro, case, claro, sí, entonces en cada case poner distintas funciones para, sí, si elegimos la primera opción, en el sí, caso que usted dijo el promedio, realizar toda una función que calcule y nos pida que ingresemos nota y todo eso así, hasta que lo resuelva, o si no, otro trabajo en el case B. sí, señor, lo puede hacer. O sea, usted acá, esto es genérico, las acciones que va a ejecutar en el case pueden ser 1, 2, 3, 10. Puede incluir llamado a funciones de biblioteca, puede a funciones propias, bueno, eso ya lo veremos cuando veamos funciones, pero sí, totalmente. Gracias, profe. Ahora, ¿alguna otra consulta, pregunta? Wow. Vamos con un ejemplo entonces. Ustedes están viendo ahí que el programa utiliza switch para contar el número de cada letra de calificación distinta que los estudiantes alcanzaron en un examen. Eso es lo que el programa este hace. Acá ha declarado e inicializado 5 variables con la nota y va a ser un contador de notas de A, de B, de C, de D y de F, que son las 5 categorías que hay. O sea, del 90 al 90, perdón, del 91, no, del 90 al 100 es A, del 80 al 89 es B, del 70 al 79 es C, del 60 al 69 es D, y de 0 a 59 es F. O sea, menos del 60, 59 para abajo hasta el 0 es la letra F. Entonces, vamos a ver qué notas se ingresan y cómo usted la va contando con alguno de estos contadores. Acá le dice, ingrese la nota de la letra, perdón, la letra de la nota, ingrese el carácter, esto EOF es end of file, o sea, final de archivo. Es un carácter especial, ya lo vamos a ver qué significa. Para, digamos, apuntar al final, para la entrada final, para finalizar. Y la nota grade, que es nota, la variable grade, que significa nota, como un entero. Y acá hay un bucle, un while. Como lo tengo desplazado toda la derecha, hay un gran while y hay el switch case. Esta nota que usted ingresó del teclado con getChar, se la asignó a grade,
mientras sea distinto del end of file, mientras sea distinto de este carácter, usted la condición da verdadera, con lo cual yo ingreso en el bucle. Mientras esto sea verdadero, ingreso en el bucle. Y esto es que sea diferente a ese carácter especial. Ya lo vamos a ver a eso cuál es. En este caso, el bucle que está instrumentado a través de este while obra controlado por contador o por centinela. Por centinela. Por centinela. ¿Y cuál sería el centinela? El Y EOF. por ahí. El EOF, muy Ah, bien. no. El EOF. El EOF es el valor centinela. Bueno, entonces este bucle está controlado por centinela. Quiere decir que yo puedo iterar todas las veces que yo quiera. Y cuando yo no quiera más, entonces tendré que ingresar el EOF. Es un bucle controlado por centinela. Cuando no lo tengo controlado por centinela es porque no sé cuántas iteraciones voy a dar. Acá me dice que yo ingrese las notas, pero no me dice cuántas notas. Entonces, no sé cuántas notas va a ingresar la persona que vaya a usar este programa. Bueno, al switch le entra grade. La variable con la cual usted ingresó desde el teclado se supone que la letra A, la B, la C, la D o la F. Alguna de estas letras, que son las notas válidas. Es como las opciones del 1 al 5. Si usted me entra el 6 o el 7 o el 10, eran inválidas. Bueno, si acá usted me ingresa una nota distinta a la A, la B, la C, la D y la F, esto va a ser distinto. Bueno, el case, fíjense, que va acompañado de una sentencia de incrementar el contador de letras A. Y el case es tanto para la A mayúscula como la A minúscula. Uno podría tomar solamente una, ¿no? Pero usted cuando le dice ingrese la nota, ¿cómo sabe que le va a ingresar la A minúscula o la A mayúscula? Salvo que usted le ponga un cartel que le diga ingrese todo en minúscula. Pero acá no dijo, acá dice que ingrese la letra de la nota, pero no le dijo en minúscula o en mayúscula. Es de esperar que se podría ingresar cualquiera de los dos casos. Bueno, en ese caso, contemplamos con el case tanto la mayúscula como la minúscula. Y si es uno de estos, se incrementa el contador y ahí está el break. Con el break, yo rompo el switch, salgo del switch. Para el caso B, incremento el contador B y el break. Para el caso de C, lo mismo. Para el caso del D, lo mismo. Y para el caso de la F, lo mismo. O sea, incremento el contador correspondiente y luego viene el break. ¿Qué pasa si no fue ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, ni la F? Entonces, puede usted haber entrado, ingrese la nota y entró una línea nueva, de un enter, el barra N. No le da bolilla, ¿ves? El default, todavía no llegamos. Contempla, default es acá, contempla algunos casos particulares. Y como no le pone ninguna acción, el break lo saca. O sea, ante esta situación no hace nada. Entonces, si no fue ni las letras, ni fue el enter, ni el tab, ni un espacio en blanco, como entrada, ¿no? Como entrada. Estas las ignora, las otras incrementa el contador respectivo. Llegamos a la sección de default. Por eso atrapa todos los otros caracteres. Si alguien metió la letra T, porque la T, no sé, terminó clasificado, está en la Copa Argentina, no sé, lo que se le ocurra, porque es futbolero, le gusta Talleres, y obviamente la T no está contentada, con lo cual, ¿qué le va a poner? Un mensaje que dice que la letra de la nota ingresada es incorrecta. Ingrese una nueva nota y el break lo hace que termine el switch case y termine se alcance el final del while, con lo cual vuelve al inicio del while y vuelve a obtener la entrada del teclado.
Profe, ¿por qué en el break del case con las contemplaciones no termina en un punto y coma y termina en un dos puntos? En la línea Vale, 51. quería ver quién estaba hablando. Juan Cruz Morán, Sí, ¿eh? sí. Bueno, a ver, repítame. En la, Si es un punto y coma o... en la línea 51, ¿por qué el break termina con dos puntos y no con punto y coma? Ah, ahí tienes razón. No, ahí debe haber un pequeño error de tipeo. Tiene que terminar con punto y coma el break. Ah, bien. O sea que Capaz que, esa se... capaz que cuando está cortado y pegado en la filmina, la coma no se vea. Porque estas figuras son cortadas y pegadas y armadas. Lo veo a los números acá, el 51 y el 52 están más cerca que las separaciones de los tanto para arriba como para abajo. Es probable que en el corte y pegue, para armar la filmina, se haya cortado la partecita de abajo. No le da la sensación de que está medio, bueno, yo lo veo acá más, está como medio al filo el quiebre acá. Sí, profe, se nota. Sí, sí. Fíjense que si yo al break lo pongo a la altura, en este que tiene punto y coma, lo pongo a la altura de donde terminan las letras, parecería que le mocho, le quito la parte de la coma, ¿ves? Es eso, pero es punto y coma. En cambio, el dos puntos, fíjense que está un poquito más arriba de la terminación. O con la terminación, además es cuadrado eso. Bien, profe. Así que es punto y coma, ¿eh? Punto y coma. Bueno, cuando usted sale del while porque ingresó el EOF, entonces acá hace un resumen de la salida, de los resultados, y dice que el total para cada una de las letras de las notas son, y entonces acá imprime el contador de letras A, de la letra B, de la letra C, de la D, y ahí termina el programa. Entonces, si usted lo ve en pantalla, ingrese las letras de las notas. Ingrese el carácter EOF para finalizar la entrada. Y acá usted pone A, B, C, C, A, D, F, C. Se pone algunas en minúscula, en mayúscula, para que veamos que el resultado final va a ser el correcto. Acá entró la letra E no está, entonces letra de nota incorrecta ingresada, o letra de nota ingresada incorrecta. Ingrese una nueva nota. D, A, B. Y acá está el famoso EOF, ¿ves? Control Z. No todos los sistemas muestran una representación del carácter EOF. Es verdad. El EOF son estos caracteres de control, como cuando usted hace en un texto control C para copiar, control V corta para pegar. Son acciones que normalmente es una secuencia de apretar dos teclas. Una es control y la otra es una letra. Entonces, como habíamos dicho antes, que el valor centinela tiene que ser un valor que no entre en conflicto con los datos. En este caso, como las letras eran A, B, C, D y F, podría ser cualquier otra letra y no entraría en conflicto con las letras a ingresar. Ahora, mire cuál sería el tema acá. ¿Qué pasa si usted se confunde de letra? Y usted mete la letra E, y usted usó como valor centinela la letra E. Usted estaría saliendo y usted, el usuario, dice, pero yo me equivoqué, no es que quería salir. Entonces, a veces no solamente hay que ser contemplativo de que el valor centinela que vamos a usar sea algo realmente, por decirlo, que no entre en conflicto con los datos que voy a ingresar, sino que también no entre en conflicto con posibles errores de tipeo. Eso es más grave o más difícil aún lograrlo. En caso de que a mí me digan que ingrese notas, yo no hubiera usado valor centinela a una letra. De último hubiera usado un número. O, por ejemplo, un número negativo. ¿Por qué? Porque si usted tipea rápido, podría confundirse y en vez de poner una nota, pone, digo, en vez de una letra,
pone otra letra, la que está al lado, porque le erró el dedazo. Pero difícilmente una letra se me confunda con un número. Aunque usted dice, bueno, pero como están en la fila de arriba, podría, en vez del número, apretar justo la de la fila de abajo, que es una letra, y también errarle. Y bueno, no era el caso. Bueno, entonces, si fuera el número, capaz que, por eso conviene poner un número negativo, porque usted ahora tiene que, no es un dedazo, usted quiere salir, tiene que poner menos 1, por ejemplo. Usted tiene que apretar una secuencia. Si no, justamente una secuencia es un control algo, control Z, control lo que fuera, lo obliga, en este caso, a apretar dos teclas simultáneamente. Entonces no es una mala idea pensar que los valores centinela podría uno adoptar como criterio elegir un valor centinela que para poder ingresarlo por teclado sea fruto de la combinación simultánea de apretar dos teclas, como en este caso. Bueno, ¿cuál es el único inconveniente? Es que ese control Z, el E o F, no es exactamente el mismo en todos los sistemas, o sea, en todos los sistemas operativos. Si usted está en Windows, es uno, es control Z. Si está en Linux, es otro. Si está en Apple, puede ser otro. Puede ser, no lo sé. Entonces, su programa, de acuerdo a que funcione o corra bajo un sistema operativo u otro, podría requerir que usted conozca cuáles son las teclas que simultáneamente tiene que apretar. Control, ¿cuánto es acá? Control Z, ¿cuánto es acá? Control V, Control S. Bueno, ese sería el único inconveniente. Pero la gran ventaja de que no va a poder cometer errores. Cuando quiera abandonar la cargada de notas, no va a salir de ese bucle por un error de tipeo. Bueno, y acá imprimió, ante esta entrada, imprimió los contadores. Fíjense, tengo una A, tengo otra, 2, 3, 3A. Después la letra B, tengo una, tengo 2, B, 2. Para la letra C, miren, minúscula y la mayúscula son contadas ambas, 1, 2, 3. 3. La letra D, acá tengo una, 2, una mayúscula, 2. Y la letra F, acá. Tengo una, no tengo más. Y tengo una acá indicada. Bueno, ahí tienen un ejemplo de aplicación del switch case. ¿No? Entonces, ustedes fíjense que en caso de la nota A, la nota B, la nota C, la nota D y la nota F. Y en las acciones incrementamos el contador y luego el break hace que no salga. Y en default actions yo tenía que usted había ingresado una nota, una letra de nota incorrecta. Bueno. Fíjense acá una aclaración de algo que ya hemos visto. Fíjense acá. El getChar es capturar un carácter del teclado y se lo asigna a grade. getChar, si yo tomo exactamente el nombre que dice, que toma un carácter del teclado. Y grade es una variable de tipo entera. Ya lo hemos visto, pero acá lo aclaramos nuevamente. A ver, ¿quién quiere leer esta parte? Leo yo, profe. Dele. La función getChar de stdio.h lee un carácter desde el teclado y almacena ese carácter en la variable entera grade. Los caracteres están normalmente almacenados en variables de tipo char. Sin embargo, una importante característica de C es que los caracteres pueden estar almacenados en cualquier tipo de dato entero, debido a que son representados comúnmente como enteros de un byte en la computadora.
Podría ser como entero de un byte, o podría ser directamente como enteros que ocupen 4 bytes, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso particular, usted estaría desaprovechando 3 bytes, porque si el entero le ocupa en memoria 4, y usted necesita solamente 1 para representar el carácter, los otros 3 tienen valor 0. Pero podría ser en más de un byte. Y la única penalidad que estaríamos pagando es tener bytes desperdiciados, digamos, en la memoria. Siga. La función getChar retorna como un int al carácter que el usuario entró. Nosotros podemos tratar a un carácter ya sea como un entero o como un carácter, dependiendo de su uso. Por ejemplo, la sentencia. Muy bien. Veamos la sentencia esta del printf. Acá que dice, el carácter, entre paréntesis, %c. Este tipo de formato corresponde a qué cosa. Cuando ustedes en el printf ponen %c. En un char, cuando querés Cuando imprimir la un char. variable que quieren mostrar es un char, muy bien, un char. Acá entonces dice el carácter, entre paréntesis, tal cosa, vamos a ver lo que es, tiene el valor y usa este otro formato acá, %d. ¿Esto para qué? Para que sea un Para entero. para un entero. Para un entero. Barra n, la nueva línea, y termina la cadena de caracteres. Y fíjense que acá, tanto para este como para este, le pone entre apóstrofe la A y la A. O sea, pone exactamente lo mismo. Ahora, esto es tratado como un carácter acá. Y esto, que es lo mismo que esto, pero es tratado como un entero. Entonces, fíjense lo que aparece en la pantalla. El resultado es el carácter, entre paréntesis, A, la letra A, porque esto es un carácter, la letra A, tiene el valor 97. Lo trató como un entero. Ahora, ¿de dónde sacó el valor 97? Porque recuerden que los ¿Es caracteres de la tabla ASCII? de la tabla ASCII, muy bien, es el ASCII, el valor numérico del carácter según la tabla ASCII. Y acá la he copiado nuevamente para que la recordemos. La tabla ASCII acá está puesta en decimal, ¿no? Porque ese 97 es valor decimal. Ustedes pueden tener la representación de este código ASCII en diferentes formatos, en hexa o de otra manera, en decimal, pero de otra manera. Acá tienen varias filas que están con número decimal y varias columnas con el número decimal. Entonces, cuando usted toma un carácter, hace la intersección y eso es el valor en decimal. Por ejemplo, FF sería 1 y 2, 12. El 12. Entonces, usted busca la letra A minúscula. ¿Dónde la teníamos la A minúscula? Acá la tengo. ¿La ven? Eso es el 9 y el 7. Entonces, el valor numérico es el 97. De acuerdo al código ASCII. Si hubiera puesto la letra A mayúscula, eso es el 65. Recuerden que el código ASCII es un código de 128 caracteres. Fíjense, desde el 0 hasta el 127. Creo que se le abrió el micrófono a Segarra. Es hasta el 127. Del 0 al 127 son 128 caracteres. Fíjense, esta es la columna 7 y este es el 12. 1, 2, 7, 127. ¿Estamos? Bueno, por eso acá esa aclaración viene porque en este programa usamos el getChar y se lo asignamos a grade. Y grade es una variable de tipo entera. Eso es perfectamente válido y así es lo que hace getChar. Devuelve el valor numérico de la tecla apretada. Entonces, el entero va a un entero sin problema. Y después, al entero, si usted le quiere hacer la interpretación del carácter, porque usted sabe que es un carácter, entonces la puede hacer
en el printf respectivo usando el formato correspondiente al carácter. Muy bien. Antes de pasar, porque ahora viene el do while. ¿Hay alguna pregunta para hacer esto? Me refiero al switch case. Profe, eh, ¿cómo es el...? No, no es del switch case, es del código ASCII. ¿Cómo es el qué, perdón? No, que, o sea, la pregunta que le voy a hacer no es del switch case, sino del código ASCII. Ah, debe. Esto que es que nosotros cuando ponemos, o sea, declaramos una variable carácter, cuando el Sí. usuario ingrese alguno de todos esos caracteres, en realidad no va a ingresar, por ejemplo, la A, sino el 97. Así se usa. Claro, cuando usted ingresa la A, está la A minúscula, en la memoria, si usted pudiera ver almacenada la letra que usted capturó, es el 97 decimal o el equivalente en hexa, porque recuerde que la memoria está todo en binaria, digamos. Y esto, digamos, o sea, ¿en qué le sirve al usuario? El código ASCII es un código universal, digamos, que ayuda a que si usted tiene diferentes teclados, todos van a respetar lo mismo, digamos. O sea, usted puede tener un teclado inventado por usted mismo, pero cuando usted apriete la letra A, en la memoria o en la transmisión que el teclado le hace al computador, va el valor numérico 97 para la letra A minúscula y el valor 65 para la letra A mayúscula. Si no, Ah, sería un total desastre de cómo sería ejecutando con un teclado un programa o con otro teclado. ok. Lo vea eso, ¿no? Sí, sí. Muchas veces, por ejemplo, usted puede tener, no sé, un teclado remoto, que no le llaman teclado remoto, usted dice una entrada de datos remoto. ¿Cómo podría ser la entrada de datos remoto? Y a través de la red. Usted en un punto le va a ingresar datos al computador. ¿Usted cree que el computador sabe que los datos le llegan o por la red o por el teclado? Según el sistema operativo, podría ni enterarse. Él sabe que le están ingresando datos. Bueno, si un programa se está ejecutando y recibe datos, usted lo ingresa por la red o lo ingresa desde un teclado directamente, usted debería tener una cierta codificación donde hemos estandarizado todas las posibles letras, números y caracteres que yo podría necesitar, que es lo que comúnmente tiene un teclado. Pero usted ve que hay ciertos símbolos que hay en algún teclado y en otros no. Por ejemplo, la ñ. La ñ está en un teclado español, pero en el código ASCII, ¿usted ve la letra ñ? No, porque ¿La ve? no, no. No, no la ve porque no existe. Por eso el código ASCII es American Standard Code. Está basado en el inglés y no existe la letra ñ. Entonces, es todo un tema después, digamos, cuando usted maneja la letra ñ en un teclado. Ahí no hay nada ni nadie que le diga que está estandarizado. Por eso hay que configurar después en los sistemas que el teclado sea español o no lo sea. Esa es la razón. ¿Qué valor le damos a la letra ñ? No sé. Le podría dar cualquier valor, porque en el código ASCII no está, entre comillas, homologado. Por eso recuerden que a comienzo del año dijimos que aparte del código ASCII hay un código ampliado a 32 bits, en el cual podemos contemplar no solamente la ñ nuestra del castellano, sino qué pasa con los símbolos del árabe, qué pasa con los símbolos chinos, qué pasa con los símbolos matemáticos, que tampoco están contemplados acá. Claro, ¿cuál es
el precio que pagamos si usamos otra codificación que no sea el ASCII. El ASCII ocupa 1 byte, los otros ocupan 4, son de 32 bits. Entonces, un mensaje o una cadena de caracteres que te va a enviar le ocupa 4 veces el espacio que lo haría el ASCII. Entonces, es un precio caro a veces de pagar. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se obliga a todo el mundo, a todo el planeta, que maneje el código ASCII. Y usted dice, pero en mi idioma, bueno, arreglatela como pueda, cumplido. Esa es la verdad de la bilancia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Paso a la siguiente. El do while. Fíjense y hagan el análisis de lo que ustedes están viendo. Si ustedes les preguntaran, ¿qué hace el do while? ¿Y cuál es su diferencia con el while? ¿Qué ven ahí? Puede ser que primero haga la acción y luego pregunte si se cumple la condición. ¿Cómo? Hable un poco más lento, por favor. Que primero ejecuta la acción y luego pregunta si se cumple la condición. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo? ¿Cómo sigue? Y después pregunta si se cumple la condición. ¿Pero ahí terminó? Pues si la condición se cumple, seguiría repitiéndose o no. Bueno, entonces, ¿cómo sigue la historia? Porque no es lo mismo que me diga lo que me dijo a que le agregue esto. Usted dijo, se ejecuta la sentencia y luego nos fijamos en la condición. ¿Y qué más? Sí. Y en el caso de que se cumpla, otra vez la volvería a hacer, porque sigue siendo un Bien. bucle. ¿Y vuelvo a dónde? ¿Y llevo a dónde? Dice statements. O sea, vuelve a hacerlo hasta que la condición deje de cumplirse, que ahí saldría del bucle. Bueno, entonces, ejecuto la sentencia y vuelvo a evaluar la condición. Y si la condición sigue siendo verdadero, repito el grupo de sentencias que están ahí especificadas. Hasta que, Claro. evaluando la condición deje de ser verdadera. Y ahí salgo. ¿Cuál es la diferencia con el while? Que el while primero pregunta si es que se da la condición antes de hacer lo que tiene adentro del bucle. Bueno, ¿qué implicancia tendría? A ver, no se quede corto, Bejarano, si usted demuestra que sabe el tema, me parece, que lo tiene claro. Entonces, de detalle, explíquelo un poco más. Porque, a ver, no es estricto eso que dijo. Es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. La pregunta es, ¿qué implicancia tiene en cuanto a la diferencia entre el do while y el while? O si quiere, ¿cuál es la diferencia? El orden en que ambos realizan, a ver cómo lo digo, porque yo por ahí me trago demasiado. El orden en el que se ejecutan las instrucciones. O sea, que uno primero pregunta y luego hace, el otro hace y luego pregunta. ¿Qué implicancia tiene? ¿Cuál sería la diferencia en hacerlo de una forma o de la otra? Que en el do while, o sea, en el caso de que la condición se cumpla, se va a volver a repetir hasta el proceso, hasta que se deje de cumplir la condición. Sí, eso ya Y lo en habían el, dicho O sea, antes. no implicaría claro, entonces o sea, que solamente va a hacer unas determinadas instrucciones solo si de entrada ya se cumplen las cosas.
No A sé, ver, no creo lo que voy no. a decir yo, a ver, el resto, ¿entendió lo que dijo? Yo no lo entendí lo que dijo, que estará no ahora el último. Yo entiendo, o sea, por lo que veo, que el do while realiza un ciclo y y si tal condición es verdadera, lo vuelve a repetir. Y esa sería la Sí. diferencia, que hace uno de entrada y después ve qué pasa con la condición. ¿Qué cosa hace uno de entrada? ¿Ves cómo se expresan? Yo no Un sé lo ciclo, que... profe, lo primero que le dije. Bueno, pero un ciclo, ¿qué es? Y lo que está puesto en el do, o sea, hacer un cierta, bueno, lo que esté explícito ahí, Ciertas acciones, entonces. Las acciones las hace. acciones, ahí está. ¿Cuál entonces sería la diferencia con el otro? Y que el otro primero revise una condición para ver si entra a hacer la parte de las acciones o si lo salta directamente. Sí, yo, lo que usted dice, yo no le puedo decir que está mal, pero creo que, o yo espero que me digan claramente otra cosa y no lo logro que lo digan. O sea, lo que usted dice no está mal, pero no entiendo yo cuál sería la diferencia. Que lo haga primero y que después vea la condición, o que haga la condición y que después lo haga. No, o sea, crea un Ahora no me lo bucle. dijeron claramente, que yo no sé cuál es la diferencia, pero digo, O a sea, ver, crea un bucle de la sentencia esta hacer mientras, digamos, hasta que la condición se evalúa como falsa. pero que en el otro, en el while, también usted hace un bucle hasta que la condición sea falsa. Claro, pero en esta se ejecuta al menos una vez. Ajá, ajá, La tenía guardada. ¿ve? ¿Ve que salió? En los dos se crea un bucle, pero el do while me asegura que al menos una vez se va a ejecutar la sentencia, al menos una vez. En el otro no me asegura nada. Y todo lo que dijeron está bien, lo hace primero, lo compara después, no, lo compara primero y lo hace, pero tiene que ser bien explícito. Eso es lo que tiene que quedar claro. El do while me asegura a mí, como usuario, que ese grupo de acciones que ahí dice statements, son sentencias, que esas sentencias al menos una vez se van a realizar. ¿Pueden realizarse más? Sí, mucho más de una, mientras la condición siga siendo verdadera. Pero con el while, ¿usted me asegura que las sentencias se van a ejecutar? No, porque si entra como falsa No, de una, no. Porque no si se la asegura. primera vez que usted evalúa en la condición del while, la condición le da falsa, usted no entra en el bucle. Y entonces las sentencias no se ejecutan. Ahora, que las dos Profe, arman el bucle, las dos arman el bucle. Que una ejecuta sentencia y después la condición y viceversa, eso también es cierto y eso todos lo han dicho. Pero ¿qué implica que sea de una forma o de la otra? Es lo que acabo de decir. Va, que no lo dije yo, lo dijo usted, Juan Cruz. ¿No fue usted que lo dijo? Sí, sí. Morán, usted fue. Bueno, eso tiene que quedar como claro, ¿no? Entonces, miren acá el diagrama de flujo. Usted entra y ejecuta las acciones. Ahí está la primera vez, ¿ves? Yo entré y ejecuté. Yo estoy asegurándole que estas acciones al menos una vez las ejecute. Luego evalúo la condición. Si la condición es verdadera, vuelvo a repetir el grupo de acciones otra vez. Y todo esto lo sigo haciendo, el bucle, mientras la condición sea verdadera. Ahora, cuando la condición sea falsa, salgo. Ahora, si usted a esto invierte el orden, el bucle sigue estando, pero usted no asegura que las acciones se van a ejecutar al menos una vez. El do while sí lo asegura. Fíjense el archivo, el programita. Díganme ahí qué cosa hace ese programa. Miren la pregunta. Ustedes deben hacer el análisis para poder responder la pregunta. Pero Sí. la respuesta tiene que ser concreta. ¿Qué hace este programa? Hace tal cosa. Bueno, eso es lo que quiero. Y después van a justificar esa respuesta en base al análisis que han hecho. Imprime el Programa contador entre los inicializado.
Espere, porque no, así de todos no. A ver, ¿quién empezó primero? Que hable el compañero. A ver, Pues ¿quién? el programa imprime los números del 1 al 10. El programa imprime, ¿cómo dijo? Los números del 1 al 10. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, ¿Usted, Juan Cruz, está de acuerdo? Sí, sí. Juan Cruz Morán, ¿qué pasó? ¿No habla? Sí, profe. Por eso, ¿está de acuerdo usted? Sí. Bueno, no sé por qué no, su audio no, yo no lo escucho. O sea, yo veo que, no sé. Se la escucho, profe, ¿eh? Ah, ¿lo están escuchando ustedes? Yo no lo escucho. Me sale solicitar para reactivar el audio. No sé si es moral, ¿no? No lo escucho. Bueno, no importa. ¿Qué dijo entonces Morán? ¿Que está de acuerdo? Sí, dijo que Sí, estaba de profe. acuerdo. Bueno, ok. Entonces, es como dijo Bejarano. Ahora, Bejarano, diga cómo fue su razonamiento para eso, que está correcto. Porque imprime el valor de counter, que es, en este caso es 1, y pregunta si es menor o igual a 10. Y como se sigue cumpliendo la condición, se, este, se sigue repitiendo el bucle. Ah, y counter, el valor del counter incrementa. No sé si me expliqué bien. Parece que se cortó. quedamos, profe, en el Estamos viendo contador. igual. Estamos viendo igual. ¿Cómo dice? Quedamos en el programa que estamos decidiendo si contaba bien. O sea, si contaba del 1 al 10 el programa. Sí, señor. Cuando digo sentencia de Uruguay estaba ahí, el diagrama de flujo y el programa. Bueno, Deli Bejarano, usted estaba explicando eso. Bien, se inicializa se declara y inicializa el contador a 1. Primero imprime ese valor y pregunta si al incrementar ese valor es mayor o, quiero decir, menor o igual a 10. Como se cumple, volverá a mostrar el valor ya incrementado de contador. Así hasta que hasta llegar al 10, al incrementar, no cumple más la condición y sale del bucle. ¿Cuándo incrementa esto? ¿Cuando compara? ¿O después compara primero y después lo incrementa el contador? No, primero incrementa, después compara. No, bueno, pero espere, déjenlo a Bejarano por ahora. Bueno, se me adelantaron. Sí, primero incrementa, después compara. Ok. Entonces, ¿a qué valor llega el contador? Llega hasta 11, pero solamente imprime los números hasta el 10. Muy bien, muy bien. Recuerden que el más precediendo a la variable es el preincremento, o sea que se hace primero el incremento y luego se hace la comparación. Si tú tuvieras counter más, entonces sería distinto, ¿no? Bueno.
Seguimos con... Ahí está el resultado de esto en la pantalla, digamos. Lo que acaba de explicar esta sentencia break y continúe. Esto es parte de los bucles, ¿no? No es específicamente del do while, pero tiene que ver con los bucles y es lo último que vemos antes de terminar esta parte. ¿Qué es esto de el break y continúe? Bueno, algo que lo aclaro de entrada, después lo vamos a insistir, pero no es algo que forma parte del lenguaje C, pero es algo que no es recomendable, y ya lo vamos a explicar por qué, usarlo. Esto es como que mucha gente, muchos programadores sienten que con esto se destruye lo de la programación estructurada. Y comparto bastante ese concepto. Y ahora lo voy a desarrollar y lo voy a explicar por qué. Pero antes comprendamos qué es el break y el continúo. Usted acá tiene un lazo, el comentario dice bucle de 10 veces. X igual a 1, X menor o igual a 10, más X. Acá hay un if. Y acá hay un printf que imprime el valor de X. Ignoremos primero este if. Entonces, si este es un bucle desde X igual a 1, permanece con X menor o igual a 10 y se incrementa, cada vez que yo imprima, voy a imprimir el 1, el 2, el 3, hasta el 10. ¿No? Acá. Pero acá tengo un if. Que dice, si X es idéntico a 5, break. Y el break rompe este bucle, rompe al for. Entonces sale del for. Entonces, ahora ustedes miren este comentario acá. ¿Qué pasó? Acá dice que es un bucle de 10 veces. Y yo digo, mentira si sale con X igual a 5. Eso es lo que hace break. Rompe el bucle. Este bucle está implementado por un for. Bueno, lo quebró. Entonces, miren la salida de la pantalla. 1, 2, 3, 4. Como salió del for con esto, imprime este mensaje. Se quebró el bucle en X igual a 5. Entonces, no iteró 10 veces esto. Entonces alguien dice, no, pero break, si vos vas a hacer un bucle así y va a tener este break, va a estar usando o no use esto, sino agregarlo en la condición del bucle. Para que cuando yo vea, no diga que el bucle tiene 10 veces, 10 iteraciones. ¿Cómo se haría? Esto es, permanezco en el bucle mientras X sea menor o igual a 10, y X distinto de 5. Porque recuerden que acá tengo que expresar la condición para permanecer en el bucle. Entonces, en vez de escribirlo así con el break, usted debería escribirlo acá. Entonces, cuando usted ve el bucle, el for, el encabezado del for dice X igual a 1 y voy a ir incrementando X. Ajá, pero ¿cuál es la condición? ¿Cuántas veces voy a iterar? Mientras X sea menor o igual a 10 y sea distinto de 5. ¿Ah? Entonces no voy a deducir que va a iterar 10 veces, no lo sé. Entonces recién ahí tendré que mirar adentro. Pero muchas veces cuando uno ve el encabezado del for, se deja guiar y dice, 10 veces. Pero después le metieron este break y se le rompió todo acá. Entonces, a ver, como el análisis que uno va haciendo del programa es desde lo externo a lo interno, uno ve el main y la sangría lo va indicando, dice el main, empieza acá, termina acá, ¿ves? Todo lo demás está desplazado a la derecha, perfecto. Acá voy a tener un for y acá tengo un printf. Bueno, acá está la declaración, analizo esto. Claro, itero 10 veces me dice esto, sí, pero después por ahí yo no necesito más nada, el itero 10 veces imprime, chao. Sí, y este lo rompió. Imprimió hasta 4 y salió. O sea que no iteró 10 veces ni imprimió del 1 al 10. Ese es el uso del break. Bueno,
cuando digo no usarlo, usted puede querer contemplar esta posibilidad, pero no lo escriba el programa de esta manera, sino que no use el break y esta condición, adóptela, cámbiela, porque la tiene que cambiar, para meterla en el for, como y x diferente de 5. ¿Qué hace el continúe? Con el mismo ejemplo, fíjese, si x igual a 5, continúe. ¿Qué hace continúe? No rompe el for, no sale del for. Lo que hace es completar saltando la iteración. Y de acá me vengo acá. Es como que alcancé esta llave. Entonces de acá vengo, incremento, veo la condición y vuelvo a entrar. Entonces, ¿qué aparecerá acá? ¿Qué aparecerá acá impreso si yo tengo este bucle? Cuenta del 1 al 10 menos el Menos 5. 5. Los números del 1 al 10 menos el 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el mensaje final es que salto de impresión del valor 5. Entonces, miren la diferencia entre el continúe y el break. El continúe es como que ya por finalizar, sale de la iteración, Entonces, al salir de la iteración, llega al final del for y vuelve a hacer lo que hace normalmente el for, iteración tras iteración. Incrementar la variable y mirar si la condición se sigue cumpliendo. Si la condición es verdadera, ingreso nuevamente y hago todo lo que está dentro del cuerpo del for, que está encerrado entre llaves. Pero si encuentro el continúe me rompe la iteración. Y el break, como vimos antes, me rompe el bucle completamente, sale del bucle. No es que sale de la iteración, termina la iteración y vuelve, no. El break rompe el bucle, el continúe rompe la iteración. Profe, Sí, ¿vuelve sí o sí al for, digamos, sin importar el número de interacciones que tenga abajo? Por ejemplo, si haya más de interacciones, por ejemplo, abajo del print. claro. Justamente, ¿por qué no imprime el 5? Porque se saltea el print. Cuando x llegó a 5, 5 es menor o igual a 10, sí. Y acá dice x igual a 5, sí, continúe. ¡Tac! Salto el print y vengo acá. Y ahora de 5 pasa a 6, es menor sí. X igual a 5, ahora no entra, entonces no se ejecuta el continúe. Y el printf le imprime el 6. Entonces, del 4 salté el 5 y pasa al 6. Claro, a lo que yo me refería, digamos, es que si, sin importar el número de líneas que haya dentro del for, abajo de ese continúe. Claro, toda, acá porque hay una sola, pero si acá hubiera 10 líneas más, 100 líneas más, salta al final del for. No siguen la iteración. La iteración implica hacer todo lo que esté por debajo. Profe, y una pregunta, ¿el break Sí. rompe el bucle solamente o rompe toda la secuencia, digamos? Es decir, si hubiera otra función debajo en este caso del for, ¿qué hace? No. Fíjate lo que hace acá. Cuando lo quebró, sale del for. Ahora, el for termina acá. Entonces, salir del for es venir a lo que sigue y imprime esto. Y termina el programa. O sea que también podría ser un arreglo, digamos, ahí en el programa y poner otro for para que se siguieran imprimiendo los números a pesar de, ¿Sí? o sea, sin contar el 5. Acá puede haber cualquier otra sentencia, digamos. Puede haber for, puede haber while, puede haber bucle anidado. O sea, recuerden que puede haber cualquier estructura de control apilada o anidada. Bien. Por eso insisto, el break es como que me deposita en la llave de terminación del for, me deposita acá, en la línea siguiente. Y yo sigo de a partir de acá, sigo hasta que yo termine. El continúe me deposita acá, no acá, acá. Cuando yo alcanzo el final del cuerpo del for, vuelvo a iterar. Vengo acá, incremento la variable, miro la condición y hago acá.
Consulta, entonces, eso quiere decir que tampoco, si hay debajo de la línea del break, hay una instrucción, tampoco la ejecutará. A ver, acá, vamos situando en cuál de los dos programas. Acá está hablando. Sí, sí, en la línea 15, en vez de haber una llave, hubiese otra función, tampoco la ejecutaría. Tampoco, no, el break, se ejecutó el break, viene acá. Viene Ok. acá. Abandona el for, abandona el bucle. El break abandona el bucle. No importa lo que haya después del break y no importa lo que, en este caso, lo que haya después del if, que es donde el break se está ejecutando. Él rompe el bucle. Son dos cosas que hay que tenerlas en cuenta, porque existen y porque podrían ver algún código que las use. Pero no es para nada recomendable. ¿Por qué? Porque eso es lo que te dicen todos los programadores ya experimentados. Vos podés escribir el mismo programa haciéndolo de otra forma. Si vos tenés esta condición particular, incorporarla acá en el for, en la zona de las condiciones. Porque acá está la inicialización, la condición y el incremento o decremento. Metela acá en la zona de la condición. Y si vos podés combinar más de una condición, entonces, ¿por qué no hacerlo? Esto queda como oculto, está como agazapado, esto es como una puñalada que te meten sin que te des cuenta, ¿eh? Así lo sienten algunos, ¿no? O sea, me traicionaste porque acá me dijiste que yo analizara que esto va a ser 10 veces y acá, mira, con esto te vas. Voy hablando en términos muy humanos, digamos, no de programación. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, se entiende. Vamos. Ahí está, lee algunos. Fíjense, es lo mismo que estaba diciendo. Para finalizar con el break y continúo. Yo. Observación de ingeniería de software. Algunos programadores sienten que break y continue violan las normas de la programación estructurada. Los efectos de estas sentencias pueden lograrse por técnicas de programación estructurada que discutiremos pronto en esta materia, de manera que estos programadores no usan break y continue. Eso es como conclusión de lo que acabamos de ver. Insisto, lo vemos porque existen C y porque seguramente algún código que ustedes vean lo van a tener y no van a entender de qué se trata. Pero no es recomendable que lo usen. Bueno. Y con eso hemos terminado tanto el switch case como el do while. Y con eso hemos terminado todo. Y este es un resumen de la programación estructurada. Fíjense, la programación estructurada, ¿qué me decía? Que no había ninguna situación de programación que no se pueda resolver con secuencia, selección y repetición. Luego, dentro de la selección yo tenía tres estructuras. El if es la selección simple. El if else es la selección doble. Y el switch es la selección múltiple, que es la que vimos hoy. Y dentro de la repetición tengo el do while que vimos hoy, el while que habíamos visto primero y el for que vimos la clase pasada. Entonces, fíjense, con estas son las 7 formas. Secuencia, 1, 2, 3, más 1, 4, 5, 6 y 7. ¿Y cómo pueden estar estas estructuras? Pueden estar anidadas, o sea, una adentro de la otra, o pueden estar apiladas, como esto. Esta puede ser una estructura, esta podría ser otra estructura, y así. Esto es el apilamiento. Si no hay ninguna situación de programación que no se pueda resolver con esto, entonces quiere decir que hemos llegado a el final de toda la estructura y decimos, estas son nuestras herramientas para poder resolver cualquier consigna que me den con la programación en C. Todo programa en C va a tener alguna de estas formas y combinadas
en esos dos modos, digamos, apiladas o anidadas. Si ustedes se fijan acá, lo que estuvimos discutiendo antes con el do while y el while, miren, while, yo entro acá y ya comparo, pero si la comparación me da falso, yo entro y salgo, no hice nada. Si la comparación me da verdadero, ejecuto la sentencia o las acciones y vuelvo a comparar. Y mientras la condición que yo estoy comparando me dé verdadero, sigo haciendo iteraciones en este bucle. En el do while, yo ingreso y ejecuto las acciones, con lo cual me aseguro que el grupo de acciones se ejecutan al menos una vez, porque luego comparo y si la comparación me da falso, yo salgo. Pero esto lo ejecuté una vez. Si la comparación me da verdadero, entonces repito el grupo de acciones que tengo que hacer y nuevamente comparo. Y así me mantengo en el bucle hasta que la comparación dé falso, que en ese caso salgo y me voy. Obviamente que estos están los circulitos para unir estructuras, porque ya dijimos que estos se combinan. O sea, usted puede tener un while y dentro de las acciones de este while tener un do while o tener un for. O sea, tendría un bucle dentro de otro bucle. Eso estarían las estructuras de repetición anidadas. O podría tener un for y dentro del for tener otro for. Y otro for dentro de ese for. Entonces tenía varios grados de anidamiento. Bueno, eso lo puede tener. Bueno, esto para terminar igual que el otro grupo, lo vamos a dejar para la próxima clase, que son reglas para formar programas estructurados, digamos, partir de diagramas flujo más simples, irlo haciendo más complejo, luego metiendo, bueno, eso, con eso terminamos todo este PowerPoint. Entonces, ya más fresco, la clase que viene, vamos a retomar desde acá. ¿Alguna pregunta de esto de las estructuras?